Me gusta la piscina, me gusta tú, me gusta Camila, me gusta tú. Me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? 4 de la mañana. Alabín, alabán, alabim bomban. Alabín, alabán, alabim bomban. Oblati, oblata, oblatitata. Alabín, alabán, alabim bomban. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Radio Reloj. Me acuerdo la primera vez que escuché esta canción. No podía creer que la hayan puesto en la radio. Me sonaba una canción demasiado rara, una mezcla muy bizarra de ritmos, de cosas que decía y de repente hasta se ponía a hablar en francés. En ese momento no tenía el vocabulario, pero esta canción combinaba varios géneros: reggae, música latina, chanson francesa, folk, hasta pop o pop alternativo. Y la canción mezcla, está chistosa porque mezcla una carta de amor a su novia o a alguien, es también un himno a los placeres sencillos de la vida, invita a la identidad multicultural, tiene un espíritu viajero y al mismo tiempo menciona temas de conciencia social. Me puedo imaginar perfecto este cuate describiendo la canción casi con un churrote de mota. O sea, independientemente si estás a favor de la mota o no, tal vez eso es justo lo que él necesitaba para atreverse a hacer una canción así, ¿no? Mezclar todo lo que este tipo es y salirse de los géneros para inventar un nuevo género. Cuando oyes una canción de Manu Chao, sabes que es de Manu Chao. Su nombre real es José Manuel Tomás Arthur Chao. Es cantante y es activista y es un compositor de franco-español. Nació en París, pero sus padres son de España, entonces creció bilingüe y bueno, trabajó en varias cosas del punk rock y luego se fue a viajar por América Central, por América del Sur y pues como que iba recolectando cosas y la colección de canciones que resultó de ese viaje se llamó Clandestino y fue el disco que lanzó como en el 98. Y ese álbum fue un éxito inesperado en la escena alternativa latina, aunque sus letras mezclaban inglés, francés y español. Entonces empiezo esta clase con él porque me llama mucho la atención que lo que inicialmente era una mezcla caótica de géneros musicales, de identidades multiculturales, de necesidades de conexión con la sociedad del planeta, hoy lo vemos normal en sus canciones. O sea, Manu Chao es un género que otros imitan y es un género que te permite mezclar todo lo que eres y todo lo que quieres en tu vida. Entonces, aunque empiezo esta clase con él, también la podría empezar con cualquier otra persona, porque por más que llevemos siglos estandarizando la educación, el trabajo, la familia, hasta el arte, por más de que llevemos décadas vistiendo a toda la humanidad de jeans y dándoles iPods, nadie tiene la misma vida que alguien más. Y en el mundo de los negocios, pero también en la salud, en la tecnología, en el retail, en el real estate, en todas las industrias, ciencias, artes, saberes, hay formas estándar de hacer las cosas, pero lo que sigue expandiendo el conocimiento, el progreso, la innovación, siempre son cosas nuevas, más allá de lo estándar y más allá de lo predecible. Entonces sí, en esta clase vamos a hablar de autenticidad, vamos a hablar de que encuentres tu propio camino, vamos a hablar de que tienes que ir sin seguir la corriente y encontrarte a ti, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Porque cuando te dicen que encuentres tu camino, usualmente a lo que se refieren es que evalúes varios caminos y entonces elijas el tuyo. Que pruebes, estudies, tengas experiencias diversas para que finalmente elijas un camino de la gran cantidad de caminos que ya hay disponibles para ti, pero ya que veas todo eso, entonces tienes que elegir un solo camino. Y en ese camino vas a tener la vida resuelta. Pero ¿qué pasa cuando el camino que tú realmente quieres no existe aún? ¿Qué pasa cuando tu camino es tal vez la unión de varios caminos, no de un camino, sino una mezcla de caminos? Si hay un buffet con muchas opciones, pero tú te quieres servir un poquito de todo. Usualmente pensamos que la vida es así, ¿no? Eliges el camino de la izquierda o eliges el camino de la derecha. Y sí,
Pero ¿qué pasa si también entendemos que en vez de elegir caminos, podemos unir caminos que estaban separados y hacer un nuevo camino cada uno de nosotros? No te preocupes, esta no es una charla inspiracional nada más, aunque sí sea inspiradora, porque hay una pregunta aún más potente detrás de esa idea de que tú forjes tu propio camino. Y es que, ¿qué pasa cuando te digo que esa unión de caminos no solo te hará más feliz, sino que eso es justo lo que el mundo necesita? Que tú unas caminos diferentes y tú crees un nuevo camino es justo lo que el mundo necesita. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo soy Víctor Sadia. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de hoy. Y así como soy, y más aún también como quiero ser, es que el mundo me necesita. Y me cuesta decirlo, por eso lo escribí en mis notas y me lo tengo que repetir y lo digo en voz alta, y esta clase está quedando grabada. El mundo me necesita. Con mis curiosidades, con mis formas, con mis experiencias, mis sueños locos, es lo que el mundo me necesita. Y yo eso me lo quiero repetir. En la clase de hoy vamos a ver prácticamente tres partes de la clase. La parte uno vamos a hablar de la historia, de por qué hay una separación de saberes y de disciplinas. Esta clase se llama No quiero ser experto en una sola cosa. Y por eso queremos explicar un poco más a fondo de dónde viene esa noción de que tienes que ser experto en una sola cosa y todos tener esa necesidad. Y vamos a irnos a la historia hasta el siglo XV y XVI. Después nos vamos a ir a la parte 2, donde hablaremos un poco más de esta idea de los especialistas y los generalistas. Y después vamos a hablar de cómo esto aplica para cada uno de nosotros y en lo que sigue hacia adelante. La parte 4 es muy corta, les voy a platicar de un curso que voy a dar la próxima semana, que es un curso que llevo dando cada semestre, cada año. Y al final abriremos espacio para preguntas, comentarios y prácticamente para compartir, porque aquí estamos todos juntos y somos una comunidad. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a la parte uno porque para mí la historia es muy importante. Yo no puedo entrar en ningún tema, realmente ninguno, si no es a través de la historia. Entonces vamos a orígenes históricos de la separación de áreas y de saberes. ¿Por qué están separadas las áreas y los saberes? ¿Ok? Entonces vamos a dar un respiro antes de empezar, o lo doy yo, porque luego me acelero. Y empezamos. ¿Te acuerdas en la prepa, cuando te hacían escribir las biografías de personajes famosos? Era increíble ver cómo tenían tantas profesiones, ¿no? Leonardo da Vinci, pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, inventor, músico, urbanista. Miguel Ángel, escultor, poeta, arquitecto. Benjamin Franklin fue científico, inventor, escritor, hasta llegó a ser presidente de un país. Galileo, astrónomo, filósofo, músico. O sea, hoy en día, ¿dónde encuentras un astrónomo, un filósofo y un músico? ¿No? Isaac Newton, René Descartes, matemático, filósofo. Y claro, estas personas eran genios y eran brillantes y hacían cosas muy diversas. Pero es importante recordar que en esas épocas aún todas esas áreas no estaban separadas. No es que Da Vinci fue a la escuela de arquitectos y la gente se escandalizó cuando él se quería meter a ser músico o a diseñar aviones o a disecar cuerpos para estudiar sus entrañas, ¿no? Suena raro, pero no era muy claro en esa época que ni en la academia ni en el mundo laboral esas cosas estaban separadas. Y por eso hoy nos suena muy impresionante a nosotros que hacían 10 cosas a la vez y tenían 10 profesiones a la vez. Es curioso, pero Descartes, este polímata que tenía pues muchos intereses y muchos expertices, es de los responsables más importantes en que hoy veamos a todos esos polímatas, a esos generalistas como fuera de serie, ya que él fue uno de los precursores de la separación de disciplinas. Descartes, no sé si te acuerdas de la prepa, era el de que dijo pienso, entonces existo, es el que hizo el plano cartesiano y por supuesto el método científico. También se le llama el método cartesiano. Pues para ubicarnos en el tiempo de Descartes, veamos esta línea del tiempo, ¿no? A principios del siglo XVII, por ahí del 1600, Descartes fue heredero de la nueva tradición de Occidente, conocida como el Renacimiento, donde antes de ellos, en la Edad Media, fueron casi 1000 años gobernados casi en todos los ámbitos por la Iglesia, políticamente, culturalmente, religiosamente, y todas esas ideas permearon en todas las partes del viejo mundo, sobre todo en Occidente. En el Renacimiento empezaron a haber nuevos movimientos en las artes, se empezó a separar la educación de la educación religiosa, y gracias a la imprenta también se diseminó más la información de manera más democrática. Y entonces en esa época Descartes y otros pioneros de la ciencia como Locke o Bacon y otros, fue uno de los precursores de explicar qué íbamos a hacer para entender y mejorar la ciencia. Y por eso empezó a definir este método científico.
Me quiero detener un poquito en esto porque el pensamiento tecnocientífico que hoy vivimos empezó mucho en esta época y las cosas que ahí se creían hoy nos siguen afectando. Entonces Descartes fue uno de los que abogó por separar la razón de la pasión, la mente del cuerpo, la ciencia de la religión, el hombre de la naturaleza. Y claro, esto lo hizo para poder entender mejor la realidad, pero también, si entiendes el contexto cultural y político de la época, también para salirse elegantemente de las restricciones que la iglesia le ponía a qué temas sí podía él hablar y qué temas no, porque él no era un eclesiástico. Entonces, por ejemplo, en la separación de la mente y del cuerpo, ¿no? Así como para Descartes, para otros innovadores y pensadores, es increíble lo que hicieron o dejaron de hacer precisamente porque estaba la fuerza de la iglesia. Galileo, Descartes, Newton tenían que tener mucho cuidado de no decir algo que la iglesia le molestara. Entonces muchos de sus escritos mencionan cosas así porque todavía estaba muy permeado. Entonces Descartes, para poder decirle a la ciencia, tú puedes estudiar el cuerpo, dijo, el cuerpo es como una máquina, entonces lo puede estudiar la ciencia, y la mente o el alma es diferente al cuerpo, es eterno, no es físico, entonces lo estudia la religión. Y fue una manera que contextualmente separó las cosas. Cuando empezó a hablar del pensamiento científico, y créanme que todo esto va a llegar a un buen contexto histórico, él definió que la ciencia estaba aquí para de alguna manera entender el comportamiento determinístico de la vida, de la realidad, del mundo. Y dijo que había tres principios en la ciencia. Primero el determinismo universal, luego la reducción y luego la disyunción. Ahorita les voy a explicar cada uno. El determinismo universal dice que todo acontecimiento físico, incluyendo el pensamiento y las acciones humanas, están causalmente determinadas por la irrompible cadena causa-efecto. O sea, este principio dice que si una mente o una computadora fue la suficientemente poderosa para conocer las fuerzas que influyen en el universo, entonces la mente podría predecir todo acontecimiento futuro. Es decir, el mundo se entiende como algo que se comporta de manera determinística y todo se puede bajar a leyes que siempre son iguales. Ese es un principio de la ciencia. El segundo principio es el de reducción. Este principio nos lleva a reducir a partes tan pequeñas como sea posible los elementos que constituyen el sistema completo, con la idea de que si tú conoces las partes, entonces vas a conocer el todo. Y se usa mucho la metáfora de la máquina, como si el mundo fuera una máquina, la máquina está formada por distintas partes y tú tienes que estudiar las partes de la máquina para entender pues todo el organismo. Ese es el principio de reducción, reducir a partes más pequeñas. Y por último, el principio de disyunción. Disyunción significa separar o desunir. Entonces, lo que Descartes proponía era separar y reducir a partes más pequeñas todo para, si yo estudio esta parte y esta parte y esta parte, entonces voy a terminar de conocer el todo. Precisamente el método científico, esto es muy importante, depende de desunir lo que está unido. Y entonces así nació lo que se llama el método analítico. Analizar es examinar detalladamente una cosa, separando todo en partes. O sea, imagínate que yo te invito, no sé, te invito, te quieres venir a Francia de vacaciones y tú me dices, déjame analizarlo. ¿Qué vas a hacer en esos 5 minutos que lo vas a analizar? Pues, pues vas a partir el problema en partes. Vas a decir a irme a Francia, vas a ver las fechas, vas a ver el precio del avión, le vas a preguntar a tu mamá si puede cuidar a tus hijos, vas a ver si en el trabajo te dan chance de ir, vas a ver cómo está el clima. Entonces vas a partir el problema en varios pedacitos para poder tomar esa decisión y entender el problema. Eso es el pensamiento analítico y es un método muy poderoso de conocimiento. Es ese proceso de separar en partes más pequeñas y es lo que nos permitió generar tantas ciencias específicas para estudiar cada cosa. Ahorita hay ciencias para todo. Entonces, este desarrollo científico, esta idea de separar y reducir en partes más pequeñas, nos llevó a grandes descubrimientos, nos llevó a grandes tecnologías, pero también nos llevó a la separación de disciplinas que de alguna manera se han vuelto herméticas unas frente a otras. Le pedí al chat que me dé una lista de ciencias. Le dije, dame una lista de ciencias y literalmente esto me dio. O sea, tenemos cientos de ciencias. Para cada cosa, para cada dedo del pie, pareciera que hay una ciencia diferente. Esto se lo debemos en parte a Descartes y al método científico, de separar todo lo que queremos estudiar del mundo a partes más pequeñas. Y por eso en medicina tenemos especialistas en sistema óseo, sistema respiratorio, sistema nervioso, ¿no? Y sí, eso nos funciona mucho, pero a veces no hay nadie que nos vea de manera integral porque no tenemos esa manera de pensar. Entonces, por eso hoy
Suena muy raro cuando un arquitecto quiere hablar de salud o cuando un granjero quiere hablar de poesía. ¿Cuántas veces te lo han dicho que no es tu área? ¿Cuántas veces te lo has dicho tú, se lo has dicho tú a alguien? ¿Cuántas veces te lo has dicho a ti mismo? Si puedes, pon en el chat si alguna vez te lo han dicho o alguna vez tú se lo has dicho a alguien más. ¿No? Nada más pon sí o no, ¿no? Porque es algo muy común de no, no, es que esa no es mi área y literalmente sientes que no puedes acceder a ese lugar. O se lo dices a alguien más, tú que te atreves a estar haciendo cosas que no son de lo que tú estudiaste, ¿ok? Entonces ya estoy viendo algunas de sus respuestas. Gracias por compartir a todos. Entonces, en este tema, en el siglo XVIII, voy a continuar con este progreso de por qué llegamos a la separación de disciplinas, llegó la iluminación, el siglo de las luces, y sobre todo la revolución industrial y el sistema capitalista. Y todo esto llegó para generar progreso, crecimiento económico, y todo lograrlo a través de la especialización. Entonces, me quiero detener también en esta palabra porque es muy importante y es justo esta idea de ser experto en una sola cosa. Y les voy a dar dos ejemplos, el sistema educativo prusiano y la revolución industrial y las máquinas que producían en el capitalismo. ¿Por qué pongo esto? Porque el sistema educativo prusiano, y obviamente lo voy a decir de manera muy rápida. A ver, ojo, todo lo que estoy diciendo en esta clase lo estoy condensando, porque obviamente para cada cosa podemos entrarle muy a detalle. Entonces, en el sistema educativo prusiano fue un sistema bueno, fue en Prusia, Prusia ya no existe, pero en su momento tuvo mucha influencia en la política, en la economía, en la cultura de Europa y después en todo el mundo. Y es un modelo de educación pública estandarizada, fue muy copiado por todas partes, porque ellos se dieron cuenta que la educación tenía que servir para formar ciudadanos obedientes, productivos, disciplinados, especializados y, ojo, sobre todo aptos y listos para las necesidades militares y económicas del Estado prusiano. Entonces, piensen que cuando la primera escuela se hizo, sobre todo la primera escuela estandarizada, pues era para, de alguna manera, organizar los objetivos del país, que eran objetivos económicos y militares. La revolución industrial y las guerras napoleónicas subrayaron esa importancia de que el conocimiento técnico y científico eran muy importantes para la economía y para la defensa de los países, porque pues ahí habían invasiones cada 5 minutos. ¿Y cuál fue la estrategia? La especialización. Esa fue una estrategia estatal. Cada individuo recibía la formación necesaria para desempeñar un rol específico en la maquinaria económica y política del país. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque así vemos cómo los modelos educativos, desde las escuelas y las universidades, que después se copiaron en varias partes del mundo y crecieron de muchas maneras, obedecía ciertas visiones de cómo era el mundo en ese momento y de cómo había que responder a él. Y la educación se podría argumentar que sigue siendo de la misma manera. El otro ejemplo de especialización no es un tema político ni educativo, es más un tema de origen industrial. Otro personaje importante, el señor Henry Ford, que perfeccionó el modelo de estandarización para poder producir coches, ¿no? Y hoy es lo que conocemos como la producción en cadena. Y bueno, no voy a entrar en detalles, pero todos sabemos que para que la producción en cadena funcione, cada uno de los obreros, cada una de las áreas de la empresa tiene que estar súper especializada y literalmente ahí había una persona que solamente ponía una tuerca en la llanta izquierda, otra persona una tuerca en la llanta derecha. Y así había gente súper especializada y así fue como se fueron entendiendo las demás maneras de producir. Entonces, esta manera en los negocios, en la política, en la educación y en la ciencia, que son las grandes ideas, usaron este tipo de palabras para poder hacer pues lo que tenemos hoy en día. ¿Ok? Entonces, ahora para nosotros es muy obvio que para jugar el juego de la vida, porque es un legado de ese desarrollo técnico-científico cultural, tenemos que elegir un camino de los que ya nos pusieron enfrente. Y vale la pena decir que si bien la ciencia y la tecnología y la división del trabajo y esta especialización nos han traído cosas increíbles en la esperanza de vida, en la tecnología, en la comunicación, en la conexión, o sea, la especialización nos dio este Zoom, por eso estamos aquí, por eso yo estoy vestido de saco hoy en la noche, ¿no? Que por cierto casi ya nunca hubo saco, uso saco. Hubieron cosas muy padres y siguen habiendo, pero también están creando problemas muy profundos. Basura, contaminación, agua, salud, pobreza, migraciones forzadas, enfermedades crónicas, pérdidas de biodiversidad, violencia. O sea, lo que quiero decir es que dividir todo en áreas no siempre nos hace entender el todo y mejorar el todo, porque todos estos problemas que mencioné
son problemas sistémicos. Tienen que ver con cosas sociales, políticas, militares, ambientales, emocionales, geopolíticas, etcétera. Pero pues si estamos todos separando, no siempre podemos atenderlos. Para darles un ejemplo más reciente, acuérdense de la crisis financiera de hace unos 16 años, de la sobreespecialización jugó un papel clave. No sé si se acuerdan, pero el sistema de todas las hipotecas, pues permeó en todo el sistema financiero y se cayó. Pero esto, ¿por qué sucedió? Por un lado, los reguladores de seguros regulaban a los seguros, los reguladores bancarios regulaban los bancos, los reguladores de valores regulaban los valores y los reguladores de consumo regulaban a los consumidores. Pero el tema de los créditos hipotecarios que causó la crisis atraviesa todos esos mercados. Entonces especializamos productos, especializamos regulación y todo lo demás, pero ¿quién se especializó en ver todo el mercado en su totalidad? Enfocarnos tanto en cosas específicas siempre pasa por alto problemas sistémicas y son los grandes problemas de la civilización. Por eso yo digo que el mundo necesita pensadores más sistémicos, que entiendan poquito de varias áreas para poder hacer conexiones. Personas y sistemas y educación que haga análisis, pero también que haga síntesis, que haga sistémico. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto histórico con el que me gusta introducir esta clase. Ahora vamos a la parte 2. Vamos a hablar un poquito de especialistas y generalistas. ¿Ok? Y para empezar, les voy a poner una breve encuesta. Me encantaría que la contesten. Son cuatro preguntas. Una es tu edad, otra es en qué profesión estás, otra es si te consideras más un especialista o un generalista, o sea, cómo sientes que tú eres, y luego, ¿qué te gustaría ser más, ¿no? Hacia adelante. Es más, por curiosidad. Contéstenla lo primero que les venga a la mente para tener algo de feedback de cómo estamos aquí. Yo ya estoy viendo los resultados. Gracias a todos los que están votando. Mira, ok. Le voy a pedir a Blanca o a María que ahorita que avancen las respuestas compartan las estadísticas porque creo que están bastante curiosas. Pero bueno, el grupo de edad que más veo, un 32% es 31% es gente entre 40 y 50. En la profesión que más veo es negocios y otros, aunque también veo muchas personas en arte y en medicina y en ingenierías. Y esto está curioso, 25% de nosotros nos consideramos especialistas, mientras que 75% nos consideramos generalistas. Y de lo que queremos ser está también muy similar. Ahorita que María se los comparta. Entonces, bueno, esto no lo hago por ningún tema más que por curiosidad y por reírme con ustedes y también para que nos vayamos conociendo, porque como les decía, somos una comunidad. Muy bien. Listo. Ahí están los resultados para que les echen un ojito y seguimos con nuestra clase. Eh, Empezamos con esto. A los 7 meses de edad, le dieron su primer palo de golf. A los 10 meses ya imitaba el swing de su padre. A los 2 años ya lo podías ver en televisión nacional. A los 21 se convirtió en el mejor golfista del mundo. Apostaría mucho dinero a que todos sabemos quién es. Claro, uno de los mejores ejemplos de que para ser el mejor tienes que dedicarte a una tarea y solo una tarea por mucho tiempo, especialmente si te regalan tu primer palo de golf a los 7 años, a los 7 meses, perdón. Pero hay otra historia menos conocida de otro deportista que también llegó a ser el mejor del mundo. A los 6 años jugaba rugby, después hizo esquí, después lucha. Su mamá era entrenadora de tenis, pero se negó a entrenarlo porque no regresaba las pelotas. Jugó básquetbol, ping pong, natación. Cuando sus entrenadores lo querían subir a un nivel más alto de esos deportes, él decía que no porque quería seguir jugando con sus amigos y probó más deportes como handball, voleibol, fútbol, badminton y hasta patineta. ¿Quién es este número uno? Roger Federer. Pero ¿por qué conocemos más la historia de Tiger que la de Federer? Porque se adapta mucho mejor a esta creencia cultural que tenemos de que solo los super especialistas triunfan en esta vida. Todos conocemos la historia de Mozart, que empezó a tocar música casi desde que estaba en la panza de su mamá.
Algunos conocemos la historia de Bobby Fischer, que se hizo campeón mundial de ajedrez a los 14 años. Otros no sabemos la historia de Mark Zuckerberg o de Bill Gates, que desde muy temprano empezaron a programar y se clavaron de lleno en su proyecto. Y estas historias de súper especialización son muy comunes en las artes y en el deporte. Y como son historias muy inspiradoras y como llegan a ser el número uno y son súper visibles, a veces pensamos que son la única forma de lograr el éxito. Cuando jugamos, por ejemplo, el juego de estudiar en la universidad, licenciatura, luego maestría y luego doctorado, pensamos que sería una locura hacer una licenciatura en un campo, la maestría en otro y el doctorado en otro, ¿no? Es decir, el juego siempre va a más y más especialización dentro del mismo campo. Hay un libro muy famoso, que es imposible no mencionarlo en una clase como esta, seguro muchos de ustedes lo han visto o leído, que argumenta muy claramente que en realidad el camino de los Federer en el mundo es mucho más prevalente que el camino de los Tiger. Y sin embargo, las historias de los generalistas se escuchan mucho menos que las historias de los super especialistas. La investigación del libro muestra que los grandes innovadores, los grandes disruptores, los grandes inventores, no se especializan en un solo campo, sino que en su constante motivación por seguir aprendiendo, cultivan el pensamiento lateral y el trabajo transdisciplinario. Transdisciplinario significa que cruzas fronteras entre disciplinas. Muchos de los innovadores y líderes famosos que han cambiado cosas en la humanidad son personas que en vez de enfocarse estrechamente en una sola cosa, usualmente son personas que tienen una amplia y diversa variedad de intereses que no se les puede atribuir a una sola área. Los que vieron el discurso de Steve Jobs, el famoso que hizo, creo, en Stanford, hablaba de cómo él vagaba mucho en la universidad, por casualidad se metió a una clase de tipografía y cuando tocó la hora de construir y diseñar las Mac, pues ya tenían tipografías muy bonitas, pero sobre todo tipografías de distintos tamaños que se podían ir ajustando, ¿no? Y esto fue una gran innovación en las interfaces gráficas de las computadoras. Otro ejemplo, muchos de nosotros pensaríamos que los que se ganan el premio Nobel son personas súper especialistas, ¿no? Gente que se pasa décadas en el mismo problema y viendo todo desde el mismo ángulo. Y sí son personas que están en la punta de lanza de sus campos en medicina, física, química, literatura, paz, economía. Pero es muy interesante estos estudios que salieron, que en comparación con otros científicos, los Nobel son al menos 22 veces más propensos a ser actores, bailarines, a ser magos, ¿no? Estos científicos de alto nivel son mucho más propensos a otros científicos de menor nivel a ser escultores, pintores, carpinteros, músicos, mecánicos, experimentadores de electrónica, sopladores de vidrio, poetas, escritores de ficción. Y lo hacen al mismo tiempo que son especialistas en sus campos. Eso les da mucha creatividad y otras habilidades que ahorita vamos a ver, ¿ok? La verdad no me pude resistir, pero les quise traer otro ejemplo más de la historia, y es el de Charles Darwin, porque hay una historia, él es un generalista que yo no sabía que era generalista hasta que leí este libro, y es el de la teoría de la evolución. Uno pensaría que seguro es un biólogo acérrimo, pero Darwin se considera un outsider profesional, en el sentido de que Darwin no era miembro de una facultad universitaria ni un científico profesional en ninguna institución. No daba clases, no era investigador, no tenía ningún puesto, pero sí estaba muy conectado de muchas maneras con varias comunidades científicas. De hecho, él decía, en sus diarios dice, cuando él se enfocaba mucho tiempo en un tema, se aburría y decía, me voy de acá. Tenía más de 200 corresponsales científicos de diferentes temas, desde lombrices hasta temas de sexualidad humana. Y en sus cartas los bombardeaba a esos contactos con preguntas y luego sus respuestas las cortaba de las cartas y pegaba fragmentos de información en sus propios cuadernos. Parecía que estas ideas se atropellaban y eran como muy caóticas, pero él lograba de alguna manera irles dando orden. Por ejemplo, solo para sus experimentos con semillas correspondió con geólogos, botánicos, ornitólogos, conquillólogos de varios países, ¿no? Y otras especialidades. Aquí anoté de Francia, de Sudáfrica, de Estados Unidos, de Azores, de Jamaica, de Noruega. Tenemos todas esas cartas. Estamos hablando de la mitad del siglo XIX, por ahí de los 1850. O sea, el pobre no tenía ni WhatsApp, no tenía mail, no tenía teléfono, no tenía fax, no tenía nada, ¿no? Y entonces él hacía pensamiento lateral. Esto se me hace a mí muy interesante y digo, a lo mejor no tiene tanto que ver, pero bueno, ¿cómo llegó a la teoría de la evolución, ¿no?
En esos años, él se la pasaba viajando en las Islas Galápagos, documentando lo que observaba en los animales, particularmente las aves. Las formas de sus picos parecían diseñadas exactamente para el tipo de comida que cada una prefería. Las que comían frutas tenían picos largos y puntiagudos, mientras que las que comían semillas se encontraban en el suelo y tenían picos mucho más gruesos. Darwin supuso que esto no era una coincidencia. Dijo, pues, ¿por qué hay más aves con picos largos donde hay más frutas y hay más aves con picos cortos y gruesos donde hay más semillas? Qué interesante. Al mismo tiempo, él lo comparó como buen científico, como buen comparador de historias. Darwin conocía a la gente que criaba palomas en Inglaterra para poder venderlas. Debido a que la gente tenía preferencia por comprar palomas blancas, el criador juntaba las palomas con menor color y lo seguía haciendo por generaciones y generaciones hasta que por fin tenía una paloma completamente blanca, ¿no? Entonces, el criador no era necesario conocer las mutaciones genéticas específicas del criterio de su selección, sino que la selección artificial lo podía hacer. Y esta selección se había utilizado ya por milenios para criar vacas, por ejemplo, que producen más leche, ¿no? Entonces Darwin, y ahora tú, razonó que esta misma presión selectiva estaba sucediendo en las Islas Galápagos. En vez de una selección artificial hecha por el hombre o el comerciante, postuló que había una selección natural. Las áreas donde había frutas obviamente favorecían la supervivencia y la posibilidad de tener hijos y de heredar esos genes a las aves de picos largos y puntiagudos, ¿no? Y esa fue la base de la teoría de la evolución o de la selección natural. Súper convincente, ¿o no? La verdad está súper buena. Y esta teoría, por supuesto, cambió el mundo entero. De hecho, el ejemplo este de Darwin no venía en el libro, pero yo estoy escribiendo un libro de cáncer y hablo de Darwin y me acordé de lo de las aves y por eso lo puse acá. Y lo puse acá otra vez para mostrar que una presentación como esta también está agarrando de distintas áreas y de distintas especialidades para poder crear esta clase, ¿no? Como cualquier proceso transdisciplinario. Entonces, las actividades de un creador así, o sea, si tú lo ves desde afuera, pues parece ser un caos. Él tiene que aprender un poco el idioma de los botánicos y un poco el idioma de los sexólogos y un poquito el idioma de los biólogos, pero entendiendo esas narrativas y esos paralelismos, pues resolvió problemas que necesariamente requieren múltiples áreas del conocimiento. Entonces, Darwin es un gran generalista, o me gusta mejor, ahí por ahí, Paola en uno de mis correos me contestó que mejor de decirles generalistas, les vamos a decir integralistas. Y la verdad sí, me gusta más esa palabra. Entonces, como él, siempre ha habido y siempre hay varios integralistas. Tú, como ya vimos, eres una de ellas. Entonces, ¿qué hace exitosos a los generalistas? Una cosa es muy importante. Así como un especialista tiene muy desarrollado el pensamiento analítico, el generalista tiene el pensamiento analógico. ¿Ok? Analógico viene de analogía, ¿no? Y analogía es tomas algo nuevo y lo haces más familiar, o tomas algo que ya es familiar y lo pone bajo una nueva luz. Eso es hacer una analogía, ¿no? Si dices Roma no fue construido en un día, es una analogía para decir, pues las cosas que son importantes y grandes, pues toman tiempo. Eso es una analogía, ¿no? Bueno, eso también es una metáfora, pero bueno, va parecido. De esta forma, las personas que piensan de manera analógica pueden analizar problemas, entender contextos o razonar soluciones de cosas que no son tan familiares o de cosas que parecen sorpresivas y que no tienen explicación, pero pueden buscar un paralelismo con otra cosa que se comporta de una manera similar, ¿no? Y eso es una gran habilidad de los pensadores sistémicos. Se dice que Newton estableció una analogía entre una manzana que caía y el movimiento de la luna, y eso lo llevó a formular la ley de la gravitación universal. Watson y Crick utilizaron la analogía de una escalera helicoidal para modelar la estructura del ADN de doble hélice. Einstein utilizó experimentos mentales con trenes y rayos de luz para poder desarrollar esa teoría de la relatividad que a simple vista no era lógica, pero él se imaginaba, es padrísimo ver ahí documentales de esto, que él se imaginaba viviendo en el rayo de luz. Decía, si yo viviera en el rayo de luz, ¿cómo se comportaría la velocidad del tren? Y eso llevó a desarrollar la relatividad. Alexander Fleming notó que el moho en sus cajas de Petri inhibía el crecimiento de bacterias y utilizando una analogía de un campo de batalla donde el moho defendía contra las bacterias, lo que lo llevó a descubrir la penicilina. Los hermanos Wright observaron cómo las aves ajustaban las puntas de sus alas para mantener la estabilidad y usaron esta idea para diseñar los mecanismos del control del avión.
Y este también me gustó, el de velcro. Estos ejemplos me los dio el ChatGPT, por cierto. Lo hizo después de notar cómo las espinas en el pelaje, las espinas se pegaban en el pelaje de su perro y imitando ese mecanismo hizo el tan famoso mecanismo del velcro, que tiene un gancho y como un bucle que pues atora las cosas, ¿no? Entonces hay muchas habilidades de los generalistas, así como hay habilidades de los super especialistas. Los generalistas usualmente somos más pensamiento interdisciplinario, adaptabilidad y flexibilidad, resolución de problemas más creativa, habilidades comunicativas y de colaboración, muy importante, síntesis de información, ¿no? Y por eso no nada más es escoger una o la otra. Y eso es a lo que yo los exhorto. No es que salgamos de esta clase diciendo, híjole, me voy a escoger una que otra. Otra vez, estamos separando. Pero es cómo puedo desarrollar las dos. Y por eso está esto que le llaman la personalidad T. La personalidad T prácticamente es esta idea de que hay amplitud, ¿no? Amplitud o range, ¿no? Diversidad y también profundidad. Mientras más tenemos amplitud y profundidad, más podemos permitir una comprensión de las cosas de la vida, de la realidad, de nosotros mismos. Entonces, aquí están las habilidades de la amplitud, ¿no? Trabajar en equipo, innovar, comunicación, tal. Pero también la profundidad es algo muy poderoso, muy poderoso. Entonces vamos a reflexionar un poquito, así unos 30 segundos. Guárdate estas preguntas para hacerlas de tarea después, pero velas sintiendo, las voy a leer en voz alta. ¿Cuáles son los campos que te dan amplitud? ¿Cuáles son los conocimientos y habilidades que te da tu profundidad? O sea, ¿en qué campos que tú conoces te dan amplitud? O sea, sabes de programación, sabes de arte, sabes de ingeniería. Esas, piénsalos, son los que te dan amplitud. ¿Y cuáles son tus habilidades y tus conocimientos sobre temas que te dan profundidad? Que son probablemente las que llevas practicando en tu trabajo y desarrollando en la escuela. Y la pregunta importante, ¿cómo puedes integrar ambas? ¿Y qué necesita el mundo en la intersección de esas habilidades, experiencias y conocimientos que tú tienes? Guárdate estas preguntas. Es más, las vamos a poner en el mail que les mandemos mañana con la grabación para que las tengas siempre presentes. ¿Sale? Muy bien. Entonces vamos a la parte 3. ¿Cómo? Vamos a respirar primero. O yo por lo menos. Ok. ¿Cómo aplica esto para mí? Primero, hay que tomar en cuenta lo que vimos en la parte 1 y la parte 2. Pretender que el mundo es como el golf o como un tablero de ajedrez es confortante, ¿no? Pretender que el mundo es como la máquina de Descartes, que puede separar todo y nunca integrarlo, también es reconfortante, pero también es una ilusión. Porque si sigues pensando que es una desventaja competitiva cambiarte de área, te quedarás en la creencia del tipo de Tiger Woods, de que nunca te puedes desviar porque vas a perder el juego. Hoy nos damos cuenta que cualquier problema que queramos resolver, salud, riqueza, violencia, sustentabilidad, paz, realmente lo que sea, tiene que atenderse desde varias ópticas sistémicas al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a pensar en la diabetes. La diabetes no nada más es un desbalance metabólico o un desbalance genético o un desbalance nutricional. Tiene que ver en cómo la economía produce alimentos saludables o no, cómo los distribuye, cómo los pone en cada esquina en las tienditas que tenemos por todos lados. Es un problema político, porque hay temas de políticas públicas, hay temas de cosas que pueden o no hacer las empresas, hay temas de que también los políticos a veces están cooptados por las empresas para hacer ciertas cosas, ¿no? Es un tema cultural, ¿no? Cuánto de nuestra cultura de la comida, cuánto de nuestra cultura del esparcimiento, de la diversión, pues implica cosas que son diabetogénicas, que generan diabetes. Es hasta un tema emocional. Entonces, aquí, si yo nada más estudio genética, pues siempre voy a ver la diabetes como, pues la variación 3, 17 y 4423 es la que genera diabetes. Si nada más lo veo desde acá, pues no estoy viendo el tema del estilo de vida. Si no lo estoy viendo desde acá, pues no estoy viendo, etcétera, etcétera. Entonces, si te das cuenta y piensa mucho en tu trabajo, piensa mucho en lo que el objetivo de tu empresa para la cual trabajas. ¿Qué tanto tu empresa dice que soluciona sus problemas desde una óptica o realmente entiende que son varias ópticas y se está trabajando para lograrlo? En vez de jugar este juego nada más de la super especialización y yo nada más muevo una tuerca y que alguien más mueva las demás. Entonces, por más nítida que sea la imagen de cada pieza del rompecabezas, no es suficiente para enfrentar la mayoría de los desafíos de la humanidad.
No es suficiente que haya expertos en tantos temas si tampoco podemos colaborar entre nosotros y entendernos. Y por eso necesitamos este pensamiento analógico, el pensamiento lateral, el pensamiento transdisciplinario, la colaboración transdisciplinaria, para seguir armando un rompecabezas que sintetice y no nada más siga separando en expertices. Porque cuando hacemos eso, normalmente las soluciones también son reduccionistas, también son simples, también son de una sola cosa y no de varias al mismo tiempo. Esta frase viene en el libro de Range, ¿no? Dice, ninguna herramienta es todopoderosa. No existe una llave maestra que abra todas las puertas. Entonces, tener varias llaves es importante en el mundo de hoy. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿quién vas a hacer? ¿Quién vas a hacer? Cuidado en caer en la falacia del costo hundido. Esta ocurre cuando sigues invirtiendo tiempo, dinero o esfuerzo en algo que pues, ya has usado o gastado mucho. Y sería tal vez lógico dejarlo, pero pues ya le metiste mucho ahí. Como seguir viendo una película aburrida porque ya pagaste la entrada del cine, o quedarte en un proyecto o trabajo que no funciona porque ya invertiste mucho tiempo en él, o dinero, o quedarte en una relación infeliz porque ya llevas muchos años juntos. Es igual acá. Si llevas siendo hiper especialista por siempre y tienes otras pasiones, intereses, pensar que ya le invertiste demasiado y no explorar otras cosas puede ir en detrimento de tu propia profesión. Puede ir en detrimento de tu propia felicidad. Y puede ir en detrimento de nuestro mundo que necesita tus conocimientos cruzados. Te voy a platicar algunas historias de amigos míos. Tengo un amigo oncólogo que se tardó años en decidirse llevar su guitarra a su consultorio y al hospital. Hoy, además de tener su práctica integral de cáncer, se sienta con cada uno de sus pacientes y escriben juntos una canción sobre la vida y el viaje de cada uno. Esta es una poderosa forma de acompañar el proceso de sus pacientes, independientemente de que algunos se mueren y otros viven, pero la música los sana, legitimiza su viaje, los conecta con su viaje, con su legado y con su razón de vivir. Un doctor amigo también, Simón Barquera, él estudió medicina, estuvo practicando clínicamente, pero luego se fue a estudiar salud pública y después se fue al mundo de la investigación. Y se pasó años tratando de pasar la ley de etiquetado de alimentos de México, hasta que lo logró. Y hoy es presidente de la Federación Mundial de Obesidad, un pensador sistémico, que sabe de clínica, que sabe de sistémica y de políticas públicas y de salud pública, y que sabe de investigación. Entonces, y él te dice, hoy el tema de obesidad no es enseñarle a los doctores a qué decirles a sus pacientes, es verlo desde la óptica sistémica. Claro que son las dos, pero hemos descuidado la parte sistémica. Tengo dos amigos que de hecho son hermanos, el doctor Elías y Eric Subalski. Uno es médico, el otro es administrador de empresas. Están combinando expertices, se asociaron, hicieron una clínica padrísima que se llama Diabesmart, que precisamente trata la diabetes de manera integral, ¿no? Entonces está padre porque ellos piensan de manera transdisciplinaria y atienden a sus pacientes de manera transdisciplinaria. Y a los diabéticos que atienden no solamente les dan pastillas y ejercicio, les dan nutrición, les dan educación financiera, les dan temas de soporte emocional, les dan educación. Es transdisciplinario. Tengo otro amigo, Javier Morodo, que hizo una súper carrera en el mundo financiero, súper especialista, moviendo dinero, haciendo fondos, haciendo bancas electrónicas, pero luego se salió, lo combinó con sus profundas experiencias de sanación que tuvo en la selva y en India, y con su don de cámara, con su don de comunicación, y creó un proyecto de Riqueza 360 para acompañar a las personas en ganar no solo el juego del dinero, sino también el juego de la salud, el juego de la riqueza emocional, el juego de la riqueza espiritual, que es la unión de todos los juegos, ¿no? No solo él es un integralista, sino que su producto que ofrece en el mundo también es integrador. En mi podcast entrevisté a Merit Moore, que es conocida por su carrera dual como bailarina profesional de ballet y física cuántica. Tiene un título de Harvard y un doctorado en Oxford en física. Y también ha bailado en compañías de mucho prestigio de ballet, como el English National Ballet, el Zurich Ballet y otros. Esta chava explora la intersección de la creatividad y la ciencia. Y esa intersección la hace mejor en ambas actividades. ¿Ok? Que por cierto, si quieres saber más de ella o de las demás personas, tengo entrevistas de todos ellos en mi podcast, porque a mí me interesan mucho estos perfiles transdisciplinarios. Se llama Volver al Futuro. Lo puedes encontrar en Spotify. Y entonces estamos llenos de personas que han integrado en vez de separar. ¿Tú crees que ellos no dudaron de sí mismos? ¿Tú crees que no tenían miedo de cómo los iban a ver los demás? ¿Tú crees que ya tenían toda la preparación para hacerlo?
o se lanzaron a explorarlo y vieron que cayeron en planito, porque eso es lo que el mundo necesitaba. Entonces está bien. Y aquí hay muchos generalistas y eso me da mucho orgullo y me da mucha tranquilidad porque estoy, como dicen, preaching to the choir, ¿no? Hablándole a la gente que ya te entiende. Está bien que tu identidad sea una mezcla de identidades. Eres mitad de esto y mitad de aquello. O un cuarto esto, un cuarto esto, un cuarto aquello. Está bien, el mundo así funciona. No eres nada más tú de caprichoso. El mundo así funciona. El mundo son muchas cosas al mismo tiempo. Y por eso estoy seguro que a lo largo de esta clase has coqueteado mentalmente con algunos yos posibles. Ójale, y si puedo hacer esto, y si, síguelo haciendo. Sigue coqueteando con tus yos posibles. Por siempre. Es lo que el mundo necesita. Y recuerda que cuando las historias de las personas exitosas se cuentan en retrospectiva, incluyendo la de Tiger, suena todo más fácil, más ordenado, pero nunca lo es. Yo hoy me enorgullezco de hacer cosas transdisciplinarias. Hace 3 años te diría, ni en 20 años lo voy a lograr, ¿no? Entonces, la idea popular del camino Tiger, nada más acuérdate, minimiza el papel de los desvíos, la amplitud, la experimentación. Todos sabemos que la vida es más caótica que esas historias. Si tu vida es caótica, es bueno, no necesariamente es malo, ¿ok? También me lo estoy diciendo a mí. Y bueno, voy cerrando esta sección platicando un poquito con unos ejemplos que se me hacen muy importantes, porque esta masterclass también tiene ganas de, pues, es un call to action, ¿no? Para hacer cosas. Entonces, LinkedIn, que es la base de datos de currículum más popular del mundo, descubrió en una investigación que hicieron interna que las personas que llegaban a ser ejecutivos, o sea, los puestos altos de las empresas, dependían mucho de cuántas funciones diferentes habían trabajado en el pasado. De hecho, el que lideró esta investigación dijo, si quieres un rol ejecutivo, es decir, si quieres un rol alto, exitoso, trabaja en tantas funciones como sea posible. Esto lo vieron con datos, no lo vieron porque suena bonito o estudiaron historia y hablaron de Descartes y de Darwin. Los datos lo están mostrando. Otra investigación de LinkedIn encontró que casi la mitad de los profesionales en su base de datos que cambian de trabajo se pasan a una industria diferente y un aumento del 10%, o sea, cada vez hay más personas que se van a otra área. Y además 60% también se cambian a funciones completamente diferentes. Entonces, quizás sería buena idea, esta no es mi idea, es de Epstein, que los sitios que alojan currículums y las organizaciones que los revisan incluyan una función que permita a los usuarios compartir su trayectoria como una historia narrativa, en lugar de limitarse a una lista de puntos, ¿no? Un sistema que realmente le dé la importancia a tejer por qué los distintos expertices y las distintas áreas que tú has vivido y estudiado, pues te dan mucho más capacidades. Porque normalmente, híjole, no, es que yo estudiarte, no, es que no lo pongas porque pues eso parece que es un error, es un desperdicio de espacio, van a creer que estoy loco, que estoy distraído. El chiste es cómo cuentas tu historia. Entonces, ve a tu perfil de LinkedIn y ve a tu perfil de Instagram y ve a tu currículum que no has actualizado en mucho tiempo y en lugar de ocultar tus experiencias diversas, explícalas, cuéntalas. Eso es un valor brutal que tú tienes. Porque es bueno no poder explicar en un solo enunciado quién eres. Si tú usas 5, 10 profesiones, así como Galileo para explicar quién eres, también está bien. El mundo lo necesita. Algunos van a decir, no, este cuate quiere hacer de todo, no va a poder hacer nada. Y sí, si tú fueras un cirujano de riñón y yo necesito una cirugía de riñón y me pones que eres cirujano de riñón, pero también eres ciclista y que también eres esto y también esto y también esto y también esto, híjole, tal vez sí quiero ir con el súper especialista, porque tengo solamente un chance que quede bien. Pero para muchas otras cosas, cada vez tal vez, yo sí prefiero ir con la persona que tiene más amplitud. Y recuerda, los trabajos del futuro aún no existen. Entonces, si tú estás trabajando en la intersección de áreas, estás queriendo crear proyectos en la intersección de disciplinas, uniendo tus expertices, tus curiosidades, qué bueno, porque ese futuro que mañana vas a tener no existe todavía, tú lo estás creando. A mí, y este es mi último ejemplo, me cuesta mucho trabajo vender mis cursos y darle a entender a la gente lo que hago, ¿no? Por eso estoy haciendo también esta masterclass. Si vas a mi sitio web, verás que tengo libros diversos. Uno es de enfermedades crónicas como diabetes y cáncer, otro es la relación con el dinero, otro es un libro de ensayos que habla de Dios, de sexualidad, de muerte. Si ves mis retiros, uno es para profesionales de la salud, otro es para hombres y resignificar la masculinidad, otro es para parejas que quieren
entrarle a temas financieros, o sea, muy diverso. Y si ves mis cursos también, o sea, son muy amplios. Para mí, y todos me lo dicen cuando les digo, a ver, denme un consejo de cómo vender más o dar mejor a conocer mis productos. Pues te dicen, pues escoge una cosa y hazte el más experto. Para mí sería más fácil decir Víctor Sadia, experto en divorcios, experto en dinero, experto en diabetes. Pero estoy resistiendo. ¿Por qué? Porque por todo lo que ya hablamos. Heme aquí tratando de hacer todas las cosas al mismo tiempo. Y no nada más por caprichoso, y no por hacerme el especial, sino porque de verdad creo que eso es lo que el mundo necesita. Los grandes temas como salud, nutrición, riqueza, sustentabilidad, educación, bienestar, inteligencia, paz, requieren de entender que las causas y las consecuencias están en un amplio espectro de causas y de consecuencias. Y el pensamiento analógico, el pensamiento transversal, el pensamiento sistémico, el pensamiento lateral, el pensamiento complejo, es lo que nos está dando las herramientas poco a poco para entrarle a estos temas que ya estamos, porque es muy probable que a lo que tú te estás dedicando tiene que ver con algunas de estas cosas, seguramente con salud, con riqueza, con educación, con bienestar, ¿no? Casi todas las empresas ofrecen bienestar, directa o indirectamente. Y claro, en la cabeza de todos ustedes es sí, Víctor, pero ¿de dónde voy a ganar dinero? Y sé que es una pregunta muy profunda y difícil y no voy a contestarla, porque todo está por verse, porque hay que tomar riesgos. Lo que sí te aseguro es que si no estás pensando solo en el dinero, en la forma en la que tu mundo piensa sobre el dinero, que es con esta especialización, en el sentido de que solamente los especialistas van a ganar, y te atreves a explorar, probar, fallar, yo estoy seguro que el dinero va a llegar, porque vas a generar valor. Entonces, para cerrar, cierro con esta frase de Epstein. El desafío que todos enfrentamos es cómo mantener los beneficios de la amplitud, la experiencia diversa, el pensamiento interdisciplinario y la concentración tardía en un mundo que cada vez más incentiva e incluso exige la hiperespecialización. Este es un reto y un desafío que todos tenemos y que mientras más de nosotros hablemos de estos temas y nos atrevamos a vivir estos temas, vamos a ir cambiando poco a poco el paradigma en beneficio del mundo y la realidad en la que vivimos. Ahora te invito 2 minutos, te voy a platicar del curso que voy a empezar la próxima semana. Algunos de ustedes conocen la analogía del elefante, de los 6 hombres ciegos que están viendo al elefante y empiezan a tocar varias partes del elefante. Pero si yo soy médico y si yo soy ingeniero y si yo soy biólogo entonces voy a ver distintas cosas del elefante. Y claro, voy a aprender muchísimo, pero no voy a aprender a ver todo el elefante. Entonces, este curso tiene la finalidad de unirnos, todas las personas que pensamos de manera interdisciplinaria o que somos especialistas en distintas áreas, para hablar de temas de salud, para hablar de temas de bienestar y para hacer una imagen mucho más completa de qué es lo que estamos nombrando como salud y bienestar para poder trabajar en ello. Y por eso doy el curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico. Pensamiento complejo significa lo que está tejido en conjunto. Eso ya lo vimos. Todo lo que está tejido en conjunto, complejo. Complejo no es difícil. A veces decimos, no, es que está complejo. La etimología de complexus es de latín, lo que está tejido en conjunto, o sea, todo. Pensamiento crítico es evaluar por qué pensamos como pensamos. Y así como el pez, lo último que se da cuenta es que está viviendo en el agua. Entonces, tratar de sacar la cabeza del agua para ver el agua en la que estamos viviendo. Pensamiento multidisciplinario, ¿no? Que ya lo hablamos, y pensamiento sistémico, cómo el tema político, económico, social, ambiental, ingiere en todos los problemas que queremos resolver. Es un curso de análisis y es un curso de síntesis. ¿Ok? En el post más popular de promoción del curso, hasta ayer, porque ahorita vi que hubo otro, era gente que le daba like a esto. Practicar en el 2025 pensamiento lateral, flexibilidad cognitiva, pensamiento complejo. ¿No? Y en este curso hablaremos de cómo los profesionales de la salud, la gente que está en el mundo del bienestar, que está en el turismo, que está en la restaurantería, que está en la agricultura, que está en bienes de consumo, está redefiniendo esa manera de decir, mi producto es integrador. De hecho, este fue el más exitoso, lo vi ayer en la noche, tiene casi 4,000 likes y dice, aquel que ha cambiado de piel una vez sabe que no será la última. Y entonces, así como hay búsqueda de pensamiento lateral y transdisciplinario, también hay gente que sabe que estamos siempre en un proceso constante de transformación y de cambio de piel.
El curso empieza la próxima semana, va a ser los martes a las 8 de la noche. Es un curso 100% en línea, todas las sesiones se graban. Son 12 sesiones. Para checar el temario a fondo, ahorita María les va a poner en el chat el temario para que lo vean. Son 10 clases y 2 talleres. Cuesta 9,750 pesos, se puede pagar en 3 mensualidades. Si tú requieres mayores facilidades, escríbeme y lo podemos ver. Tiene garantía de 100% de devolución del dinero. Si no te gusta para la tercera sección, la tercera clase, te vas y no hay, te reembolsan tu dinero. Y también tiene aval académico. Habrá 2 profesores invitados. Uno es Francisco Gil White, un pensador sistémico impresionante, y Ernesto Prieto Gratacós, que también es un biólogo, es matemático, es antropólogo, documentalista, divulgador de ciencia, y nos van a hablar de cómo se construyen los paradigmas en el mundo de la salud, cómo se cambian, cómo se cuestionan, y las limitantes de la ciencia, y cómo la salud también tiene que verse bajo lentes científicos, pero también bajo lentes de complejidad. Y tal vez lo más importante del curso es la diversidad de la gente, es lo que hace que este curso sea valioso. Entonces, si tú eres un raro que luego no encuentras con quién llevarte, estás en el lugar correcto, porque aquí hay mucha gente rara que quiere cambiar el mundo, que tiene muchos sueños, que es muy curiosa, que es muy inquieta, que es muy ambiciosa y que también está un poquito sola o confundida y que también quiere más gente que pues comparta las locuras. Entonces, esto yo te lo garantizo. Ya van varios inscritos en el curso. Estoy viendo una diversidad padrísima y puros locos buena onda. Te invito a que te sumes. Mañana habrá un Zoom informativo. Si te interesa sumarte al Zoom, tómale foto a eso o ponle aquí en el... déjame ver si tengo... Ajá. Ponle aquí si quieres que te mandemos la liga para la sesión informativa. Esto va a ser mañana a las 8 de la noche. No hay compromiso, o sea, tú puedes entrar a la sesión informativa si te quedas bien y si no, no, porque el curso empieza la próxima semana y en base a eso podemos pues evaluar si es para ti o no el curso. También digo, tengo tiempo limitado esta semana, pero si me quieres hacer una pregunta en particular, te voy a dar mi correo y a ver, yo estoy en esto, ¿crees que sea para mí? O con mucho gusto te paso mi WhatsApp y echamos unos mensajes para ver si este es o no tu curso. Para mí es muy importante invitar a las personas a sentirse a gusto antes de entrar y también para mí es muy importante ver quién va a entrar. O sea, yo no nada más quiero gente que compre, quiero ver que me platiques de tu vida, de tu pasado, de tus angustias, de tus necesidades. Eso es lo que nos va a enriquecer a final de cuentas entre todos. ¿Ok? Entonces, bueno, para ver la información del curso ya tienes la información en el chat. Te vamos a inscribir en la sesión informativa y en mi página o en mi mail te podemos dar también más información. Entonces, bueno, estoy feliz porque son las 9:01 y cierro con esta diapositiva. Independientemente si te sumas al curso o no, ojalá te acuerdes de mí la próxima vez que escuches a Manu Chao y sus ritmos mezclados de todo tipo. Muchísimas gracias y feliz de quedarme con quien se quiera quedar a platicar y a compartir impresiones y a compartir ideas, reflexiones, preguntas, lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias, un privilegio estar con ustedes.